Bienvenido a casa, bienvenido a tu iglesia Agua Viva Tampico. Reunión dominical 11:15 a.m. Presencial y transmisión en vivo vía Facebook. Tiempo de oración todos los domingos a las 8:30 de la mañana. Escuela de líderes. Estudio bíblico. Clase para adolescentes. Célula para varones, mujeres y niños. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Ven y reúnete todos los miércoles a las 7 de la tarde en nuestra reunión general. ¡Te esperamos! Mega Célula. Conéctate. Transmisión en vivo vía Facebook a las 9 de la noche. Tenemos una cita el último viernes de cada mes. Recuerda, el último viernes de cada mes. Síguenos a través de las redes sociales. Y recuerda, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Pues hoy es un día especial. Gracias a Dios que tuvimos oportunidad de estar hoy aquí. Pues es una semana donde empezamos hace una semana hablando sobre la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, y es el hecho, es el acontecimiento más importante para nosotros los cristianos. Todo es importante, pero el más importante, el hecho más importante es la resurrección de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera caminado, andaba haciendo milagros y luego murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre preciosa? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado si la muerte hubiera triunfado? Si hubiera sido el de la victoria, la muerte, pues ahí hubiera quedado, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo en el principio, vamos a verlo ahorita, cómo aún esos discípulos, esos apóstoles que estaban siguiéndolo, que estuvieron viendo los milagros que él hacía en su caminar, pues cuando Jesús fue crucificado, enseguida huyeron, enseguida se fueron. Y hoy vamos a ver qué nos dice la palabra respecto a esto. Yo quisiera hacerte una pregunta, no me la contestes, medítala y tú mismo contéstatela. Tú mismo dila, tú mismo haz esa reflexión. ¿Cuál es el testimonio que tú tienes? ¿O cuál sería la evidencia si alguien te pregunta a ti, Yuli, cuál es la evidencia que tú tienes que Jesús resucitó? No me la contesten, ¿verdad? Vamos a meditarla y vamos al final comentar específicamente sobre esto. ¿Y cuál es el tema de hoy? ¿Qué es lo que sustenta la fe de un cristiano, la fe de todos nosotros que estamos aquí? Pues la resurrección. Sin resurrección no hay victoria. Si Jesús no hubiera resucitado, pues sería como muchos que fueron importantes, muchos líderes religiosos, y pues ahí hubiera quedado, ¿verdad? Y hoy estuviéramos hablando de una como tipo anécdota, ¿verdad? Ay, hubo una persona que estuvo aquí, anduvo haciendo milagros y murió y ahí quedó, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar, hoy vamos a decir lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nosotros como creyentes tenemos. Creo yo que como creyentes y como cristianos, todos los días, no nada más el día que celebra el mundo, o que celebra y así entre comillas, ¿verdad?, de lo que hace el mundo, en esos días donde se dice que se celebra la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos todos los días debemos de recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y festejar, escúchelo bien, festejar día a día, recordar
la resurrección de Jesús y que tenemos victoria y vida eterna porque Él vive, porque Él triunfó en la cruz. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias porque esta mañana tú estás aquí, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tú seas el que me dirijas, Padre, a través de tu palabra. Que tú seas, Padre Santo, solamente tú el que me lleve a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar. Señor, úsame como un instrumento suyo que soy, Señor. Solamente, Señor. Solamente soy un comunicador de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, esta mañana por todas esas personas que hoy están aquí, que hoy vinieron, Señor, a buscar más de ti, a conocer más de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque hoy tú nos hablarás, Señor, a nuestra mente, Señor, a nuestros oídos, pero sobre todo el corazón. Que tengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón de carne, Señor, para escuchar, entender y comprender, Señor, también discernir, Señor, y ejecutar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues yo decía ahorita, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál sería mi testimonio más grande que tengo en creer que Jesucristo resucitó? Pues a lo mejor porque lo hemos oído, a lo mejor porque lo hemos visto en películas, pero ¿cuál sería el testimonio si alguien te preguntara a ti, Gabriel, si alguien te preguntara a ti? Hace día lo platicaba con algunos jóvenes que estaban aquí trabajando, haciendo algunas cosas, ¿verdad?, para preparativos para la película que ayer transmitieron. Y platicaba, ¿verdad?, lo mismo. Y también lo platiqué en la célula de líderes de aquí de la iglesia, sobre el testimonio que podemos tener de que Jesucristo resucitó y de que vive, ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿qué podrías decir, verdad? ¿Qué puedes contestar si alguien te pregunta? Y comentábamos que como cristianos que somos nosotros, que somos, la resurrección es la prueba más grande. Escúchalo bien, ¿verdad? La resurrección de Jesús es la prueba más grande que tenemos. Alguien comentaba que si Cristo, fíjate bien, que si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que haríamos, es más, inclusive estar aquí sería falso, sería hipócrita, ¿sí? No tendría ningún valor estar aquí si Jesús no hubiera resucitado. Pero si realmente, escúchalo bien, pero si realmente resucitó y si realmente tú crees que Jesús resucitó, entonces andamos en la verdad. Entonces tú y yo buscamos la verdad y la resurrección sustenta nuestra fe. Amén. Pues ese es el Dios del cual nosotros servimos. Siempre hemos comentado y estamos seguros, ¿verdad? Como decía ahorita, que sin la resurrección no hay victoria. Cristo triunfó, Cristo venció a la muerte, Él resucitó, Él vive. Y decía, ¿verdad? Ha habido muchos grandes hombres, y lo pueden ver, ¿verdad? En la historia, muchos grandes hombres como Mahatma Gandhi, Buda, Confucio, Mahoma, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?, que a lo mejor es la que muchos han escuchado, murieron. Pero si alguien va a sus tumbas, van a ver sus huesos ahí, van a ver aún sus restos ahí, ¿sí? Ahí va a estar, ¿sí? Pero déjame decirte que la tumba de Jesús, la tumba de Jesucristo, está vacía. Él vive, Él resucitó y Él vive en el corazón hoy de cada uno de nosotros. Mira, si no hubiera resucitado, pues hubiera pasado a la historia como estos grandes hombres, ¿verdad? En lo natural, en lo científico y a lo mejor también en lo religioso, pero pues sería pues, una persona que, como decía al principio, ¿verdad?, que estuvo aquí, hizo milagros y que se portó muy bien y todo, pero murió y ahí están sus huesos, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera pasado a la historia como estos hombres, pero bueno, hubiera algo peor si Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Qué creen que la gente hubiera comentado si Jesús no hubiera resucitado? Lo hubieran catalogado como un farsante,
¿sí? Como una persona que estuvo hablando, que decía que Él es hacedor de milagros, que la resurrección y que tenemos la vida eterna. Y hubiera sido un farsante porque, pues, mira, David dijo que iba a resucitar y ahí está, ¿sí? Se hubiera catalogado como un farsante, mentiroso, ya que Él mismo decía que resucitaría. Y vemos nosotros, voy a decir aquí 3 puntos o 3 momentos donde Él hablaba de que Él resucitaría. Él ya lo había dicho con anterioridad. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Cuando estén ahí me dicen amén, si es que traen la Biblia. Mateo 16, versículo 24. ¿Sí? Y ahorita que ya atrás tengan oportunidad también lo ponemos. Creo que esto se movió un poquito. Voy a moverme tantito para acá. Ahí está. Mateo 16, versículo 24. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 16, perdón, versículo 21. Versículo 21, perdón. Dice en mi encabezado que Jesús predice su muerte por primera vez. En el encabezado de esta porción de la Biblia. Dice, desde entonces, en el versículo 21, capítulo 16, Jesús, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Era necesario que Él fuera a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos nosotros que es la primera vez que Jesús predice que iba a resucitar. Y miren qué interesante está esto cuando nos ponemos a meditar este pasaje, tan solo este versículo, ¿verdad? Donde aquí dice que le era necesario ir a Jerusalén y que le era necesario también padecer mucho, dice la palabra, padecer mucho. ¿Y de quién creen que iba a padecer? ¿De la gente ignorante? ¿De la gente que no conocía? Qué importante es esto lo que dice aquí la palabra de Dios, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, de la gente doctorada, la gente con conocimiento de la palabra de Dios. Del Antiguo Testamento, que ya sabían que Él iba a resucitar. ¿Cuántas veces, verdad? Predecían ya los profetas y hablaban sobre la resurrección de Cristo. Fíjate, estas mismas personas que eran los escribas, los conocedores de la ley, los principales sacerdotes, Lalo, iba a padecer por ellos, iba a padecer persecución, iba a ser, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vemos más adelante, hazle así, porque le vas a dar vuelta a la hoja. El versículo, Mateo 17, versículo 22. Capítulo 17, versículo 22. Dice la Biblia. ¿Tu Biblia, papá? Ábrela, mijo. Mateo 17, versículo 22 al 23. Dice la palabra de Dios. Y también en mi encabezado dice que Jesús predice su muerte por segunda vez. Dice que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre y le matarán. Y le matarán. Ya era algo, ¿verdad?, que Jesús sabía que iba a pasar. Él ya estaba seguro, ¿verdad? Él ya sabía cuál era su misión, lo que iba a pasar. Y también sabía por quiénes iba a ser muerto. Dice, y le matarán, y dice después, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Los seguidores de Jesús, los que estaban con él, pues hubo tristeza, ¿verdad? Dicen, ¿cómo va a ser eso, verdad? Yo siento que no entendían. Si nosotros a lo mejor, ¿verdad?, que también estamos igual y que hemos visto milagros, no lo hemos visto a lo mejor, ¿verdad?, comentaba con la pastora, no lo hemos visto físicamente así, ¿verdad?, como ellos lo vieron,
pero nosotros sabemos que Él vive, ¿verdad? Sabemos lo que hizo, sabemos de su obra redentora, ¿verdad? Dice, y ellos se entristecieron de gran manera. Y más adelante, en el capítulo 20 de este mismo libro de Mateo, versículo 17 al 19, mira lo que dice la Biblia. Y en el encabezado dice, Jesús predice su muerte por tercera vez. Esto es importante, iglesia, lo que estamos viendo hoy, porque hoy no podemos salir de aquí con duda, no podemos salir de aquí con fe, no podemos salir de aquí diciendo, ay, ¿será que resucitó? Ay, ¿será que él murió en la cruz? Ay, ¿será que Él vive? Hoy no, hoy tenemos que nosotros salir, ¿verdad?, con este sustento bíblico, porque estamos hablando de la Biblia. Yo estoy hablando, y todos los que aquí se suben, hablamos de lo que dice la palabra de Dios, y tenemos fe. Y decía en un principio, ¿verdad?, mi fe se sustenta en eso, o la resurrección es sustentada en eso, en la fe que nosotros tenemos que Él resucitó. Dice aquí la palabra de Dios, que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, ¿qué?, será entregado a los principales sacerdotes. Y otra vez vemos aquí, ¿verdad?, quiénes eran los que lo perseguían, quiénes eran los que estaban en contra, ¿verdad? Y no sabían, ya conocían, pero no entendían. Dice, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Versículo 19, y le entregarán a los gentiles. ¡Ey! Amigos, vemos aquí, ¿verdad?, que iba a ser entregado. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Eso lo hizo Jesús por ti y por mí. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía cuál era su misión en este mundo. Tú y yo sabemos también. Tú y yo también sabemos también para qué fuimos creados. Tú y yo sabemos y conocemos la palabra de Dios. Y tenemos que tener fe. Tenemos que reconocer que Jesús es el Señor. Que Él murió, como dice aquí, ¿verdad? Él fue azotado, Él fue escarnecido y Él fue crucificado. Pero no nos quedamos ahí. Sigue diciendo, mas al tercer día resucitará. Amén. Y nosotros creemos y debemos de estar bien conscientes de eso. Si como vemos, ¿verdad?, estas declaraciones de su resurrección, pues vemos que es una verdad, ¿verdad? Es una verdad histórica y es demostrable. Entonces, si esto que vemos nosotros es cierto, si esto que Jesús mismo les decía a sus discípulos y a sus seguidores es cierto, ¿quién lo cree? Amén, todos los que estamos aquí lo creemos. Entonces, también debemos de creer que todas sus promesas son ciertas. Todas sus promesas son ciertas. No nos podemos quedar nada más con porciones de la Biblia. La palabra de Dios es la verdad, no dice nada más ciertos versículos o ciertas cosas. Toda la palabra es la verdad, es su verdad. ¿Qué nos dice aquí en Juan 11, capítulo 25 y 26? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia? ¿Crees esto? ¿Crees que vas a vivir eternamente? Amén. Amén y amén. Tenemos que creer todas sus promesas. Esto es cierto. Yo soy la resurrección, dice la palabra de Dios, y la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente creer. El que cree en mí, les decía Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, qué gran promesa. Y yo la creo. ¿Sí? Amén. Vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Parece un trabalenguas, pero no es trabalenguas, ¿verdad?
y vive y dice, no morirá eternamente. Y esta es una verdad bíblica, es una verdad que Dios nos habla en su palabra. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado, iglesia, amigos? ¿Qué hubiera pasado? Pues no estaríamos como cristianos predicando el evangelio. Yo no estaría aquí y ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿verdad? O a lo mejor viniéramos nada más como, pues a ver qué oímos, ¿verdad? Porque no tengo nada que hacer o venir religiosamente. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí como cristianos predicando el evangelio. Mira lo que dice la palabra en Primera de Corintios, vamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Es importante que traigas Biblia, iglesia. Capítulo 15, versículo del 12 al 19. Mira, vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que constatarlo. ¿Amén? ¿Amén? Sí, amén. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué dicen que no hay resurrección de muertos si se predica al Cristo resucitado? Y luego versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, si tú no crees que hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Eso dice la palabra de Dios. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Tú y yo resucitaremos. Amén. ¿Qué nos sigue diciendo? Y si Cristo, ejemplo, ¿verdad? El 14. Y si Cristo no resucitó, vana, o sea, que no serviría para nada, entonces nuestra predicación y también tu fe y mi fe no tendría ningún caso si Cristo no hubiera resucitado. ¿Cuál sería tu fe? ¿Cuál sería tu fe si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué fe tendrías? ¿Qué fe podrías decir que tenías? Yo tengo fe que Él anduvo ahí sanando. Sí, y luego, no, pues nada más ahí anduvo, ¿verdad? Eso sería tu fe, nada más. Amén. Pero como sabemos, como tú y yo creemos en la resurrección de Cristo, creemos también, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y seríamos hallados como falsos testigos. Tú y yo seríamos falsos testigos si no hubiera pasado eso. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es importante que esto nos quede bien claro, iglesia. Amén. Porque si los muertos no resucitan, vuelvo a decir, está esto muy interesante para que en tu casa lo vuelvas a leer y si no le captaste o le entendiste lo que dice aquí, vuélvelo a leer y pídele al Señor que te dé discernimiento. Sigue diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Como que lo vuelve a decir para enfatizar. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y dice, aún estarías en vuestros pecados. Amén. Qué importante es esto. Si Él no hubiera resucitado, vuestra fe sería vana y aún tú y yo seríamos pecadores. Aún tú y yo tendríamos que pagar nuestros pecados. Aldo, qué importante. Yo quisiera saber si se entiende esto. ¿Sí? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta ese valor tan grande que es la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera victoria, y tú y yo seríamos igual como antes, pecadores. Estaríamos nosotros todavía catalogados y tendríamos una deuda pendiente que pagar. ¿Verdad, Frida? ¿Verdad? Amén. Sí se entiende, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Dice que entonces también los que durmieron en Cristo, pues perecieron, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Wow. Qué importante es esto, iglesia. Qué importante que el día de hoy nosotros entendamos, comprendamos
razonemos todo lo que aquí nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mas ahora, digan conmigo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén y amén. Dale el aplauso fuerte a nuestro Dios. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Cuando Jesús, ahora, ¿qué pasa? La incredulidad siempre ha habido, siempre ha existido. Y nosotros vemos cómo en aquel entonces, aunque los discípulos habían andado con Él, vieron los milagros. Jesús mismo les decía, ya lo vimos hace un ratito, ¿verdad? Es necesario padecer. Es necesario que los religiosos, los escribas, los sacerdotes me lleven a matar, ¿verdad? A crucificar. Era necesario. Ellos ya sabían, ya conocían, lo habían visto y aún así dudaban. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿qué creen que haya pasado con los apóstoles? Tú nomás imaginémonos tantito, ¿verdad? Porque luego vemos, y ayer lo veía, pero esa es otra historia, ¿verdad? Y más adelante a lo mejor la voy a contemplar. Ayer veíamos que lo primero que captamos o que decimos o nos comportamos es lo que mi mente piensa, es lo que mis ojos ven, es lo que mis oídos oyen. Es lo primero, aunque hayamos visto otras cosas. Déjenme decirle por qué les digo esto. Cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles estaban confundidos, tenían miedo de que también ellos pasarían por lo mismo. Era lógico que tenían miedo, sí. Si a Jesús, ¿verdad?, que era el principal, que andaba haciendo milagros, y ellos eran los seguidores, era lógico y era normal que decían, a ver, ¿quién andaba con él? Y, ay, no, pues yo no, ¿verdad? Se escondieron, tenían miedo, ellos sabían que podían pasar por lo mismo y pues ya no había nada que pudieran hacer para seguir compartiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo le iban a poder seguir compartiendo si Jesús y el Maestro ya no estaba con ellos? Si ya había muerto, o sea, vuelvo a decir, mis ojos lo vieron muerto y dijeron, chisburris, no sé cómo, qué expresión, ¿verdad? Un chisburris quiere decir como, ¿verdad? O sea, pensaron eso, dice, ¿cómo? Si él era el maestro, él era el que hacía los milagros, y ya murió. ¿Sí? Pues ya no había nada que pudieran hacer para seguir compartiendo las enseñanzas de Jesús. Es más, ¿qué hubiera pasado si hubieran seguido compartiendo? Ya no les hubieran creído, ¿verdad? Era lógico. Oye, es que Jesús, ¿cuál Jesús? El que murió en la cruz, pelas. O sea, ya no había nada, ya nadie les iban a creer. Por eso se fueron a esconder. Ellos tenían miedo, ya no había nada, ninguna razón aparentemente, ¿verdad? Esos días, eso que pasó inmediatamente, amigos, cuando Jesús fue crucificado, se escondieron. Dicen, uy, ¿qué va a pasar? Y si ya lo mataron a él, ahora me van a seguir a mí. Eso dice la Biblia. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? La resurrección de Jesús los tomó por sorpresa. Ellos ya no tenían ninguna esperanza de volver a ver a su maestro. Dice la palabra, bueno, ¿qué más podemos ver? En Apocalipsis vemos la palabra de Dios. Bueno, pero antes de eso voy a ver Lucas 24 del 13 al 27. Vemos lo que dice la Biblia, vemos lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24. Dice aquí, después de que Jesús fue crucificado, dice, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que, pues sí,
Jesús, ¿verdad? Sí, y todo lo que pasó, ¿verdad? Y luego lo crucificaron. Sigue diciendo el 15, por favor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos dijo que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han pasado, que ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas, verdad? Pues obvio que él ya sabía qué, ¿verdad? Pero quería ver cómo reaccionaba, ¿verdad? Como hoy a lo mejor nuestro Señor quiere ver cómo reaccionamos nosotros, ¿verdad? Y ellos, ¿y qué cosas? Y ellos le dijeron: pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos sabían esto. Ellos sabían, como tú y yo sabemos el día de hoy, a quién servimos y a quién seguimos. Jesús Nazareno, déjala y voy a repetir lo que dice, por favor. Déjale el anterior. Varón profeta, poderoso en obra. ¿Por qué en obra? Porque vieron que él fue hacedor de milagros. Él hizo milagros, él resucitó a Lázaro y muchas cosas, ¿verdad? Sacó endemoniados y tantas cosas que hizo. Poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 19, por favor. Entonces él les dijo, bueno, vamos al siguiente, por favor. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo es la forma de nosotros, verdad? Del ser humano. Ellos vieron, ellos sabían. ¿Ya había pasado el tercer día? Todavía no terminaba el tercer día, ¿verdad? Además, Él ya había resucitado y lo estaban viendo, mas sus ojos estaban velados. ¿Cuántas veces tus ojos pueden estar velados? ¿Cuántas veces mis ojos pueden estar velados? Hemos visto milagros, hemos visto grandes milagros que Jesús ha hecho. Lo ha hecho en nuestras vidas y los hemos visto en otras vidas también, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y aún así, hay veces dudamos. Aún así, no lo ponemos en primer lugar. Aún así, aunque tú digas, no, si yo sí creo. Pero creer es obedecerle. Creer es seguirle. Creer es lo que dice su palabra, que pasaremos aflicciones. Y hay veces no lo ponemos en primer lugar. Hay veces lo ponemos en segundo, tercero, cuarto o hasta quinto, ¿verdad? ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra de Dios? 22, por favor. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y qué creen? No estaba el cuerpo. O sea, ya sabían, ya les habían platicado, ¿verdad? No estaba el cuerpo. Dice que vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive, que Él vive, que Él vive. Y eso es el mismo Dios de hoy y de siempre, de ayer, de hoy y de siempre. Él vive. Si Él vivió en aquel momento, Él vive aún actualmente y Él vive el día de hoy. Versículo 24, por favor, el que esté en la consola para agilizar esto, si me dan oportunidad. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, lo querían ver resucitado, pero querían verlo ahí. No sé qué podían haber pensado, ¿verdad? Porque ya sabían, ya habían ido. Dice,
dice que entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No le muevas ahí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No me conteste. ¿Alguna vez nos hemos comportado así? ¿Alguna vez hemos sido insensatos? ¿Alguna vez a lo mejor hemos sido tardos de corazón porque lo ponemos a Él en otro lugar? ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad y nuestra naturalidad humana nos lleva a hacer cosas lógicas, pero no lo que dice la palabra de Dios. Él vive. Oh insensatos, les dijo a ellos. Qué duro, ¿verdad? Y a veces dice: oye, pero ¿cómo? Si hay veces, ¿se imaginan que alguien que se subiera aquí y que les dijera insensatos a alguna persona? ¿Te imaginas, Charis, que le dijeras a ti a alguien? Si cuando les dices: ¿por qué no traes el devocional o por qué no viniste el domingo? ¿Qué? ¿Qué cree que qué? ¿Que no tengo cosas que hacer? Yo también tengo vida en lo natural. También merezco festejar el Día de la Madre, del Padre, del 20 de noviembre, del 15 de septiembre, de la bandera, del músico. También tengo derecho. Pero él les dijo insensatos. Y si ustedes buscan en el lenguaje actual qué significa insensatos, van a decir: ¡ay Dios! Pero pues era normal, ¿verdad? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hoy, iglesia, y vuelvo a repetir, hoy tenemos que creer lo que la Biblia dice. Tenemos que creer su palabra. Estamos hablando palabra de Dios. No estamos hablando otro libro, ni estoy inventando cosas. Estoy hablando lo que dice la Biblia. Y si tú y yo creemos, si tú hoy estamos o salimos de aquí plenamente convencidos de que su palabra es cierta, vamos a tratar al menos de obedecer su palabra y de ponerlo a Él en primer lugar antes que todo, antes que cualquier cosa. Amén. Esto nos dice 26, que sigue diciendo, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Acuérdense que ya les había dicho, 3 veces les había dicho: es necesario que pase estas cosas, que sufra, que pase por la cruz, que pase todo eso y que muera. Pero al tercer día resucitaré. 3 veces les había dicho, les había comentado, y aún así: ay, pero pues mira, pues Él dijo que iba a venir. Iban hablando ahí los del camino de Emaús. Como muchas veces nosotros, a lo mejor con estas palabras no, pero con nuestras acciones sí. Amén. ¿Por qué no viniste? Ay, no, pues porque pues nada más, simplemente iba a ir mañana. Pero bueno, eso es otra cosa. 27, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo esto ya estaba desde los profetas, como dije al principio. Esto ya estaba profetizado que iba a pasar. Ellos se encontraban reunidos, los apóstoles, sus 12 apóstoles estaban reunidos con temor de que los religiosos los persiguieran también. Pero cuando se les apareció Jesús resucitado y Tomás tocó su mano y el costado de Jesús para tocar la herida de la lanza, a partir de ahí, sus vidas cambiaron drásticamente. Hubo un cambio fuerte, un cambio drástico. Si ha cambiado tu vida, si en realidad ha cambiado tu vida, si en realidad ha cambiado mi vida drásticamente, es porque yo creo
lo que dice la palabra de Dios, porque yo trato al menos de obedecer la palabra de Dios. Juan comienza hablando de la visión de Cristo que tuvo, ¿verdad? Desde el principio, vemos en Apocalipsis 1:5, esto lo voy a comentar rápidamente. Apocalipsis 1:5, dice Juan, cuando estaba en la isla, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Ya estaba hablando Juan. Y más adelante en Apocalipsis 1:17 y 18 dice la Biblia: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Dios al cual yo le sirvo, el soberano, el Dios soberano, el Rey, el Todopoderoso. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús resucitó. Y desde antes de que naciera, vemos nosotros, ahorita lo que comentan, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, los profetas ya hablaban y ya profetizaban sobre la venida de Jesús. Pero siempre ha habido personas que dudan. Siempre. Aún hoy puede haber personas que dudan. No, pastor, tú puedes decir: yo vengo de vez en cuando, ¿verdad? Cuando tengo tiempo vengo. Esa es una persona que duda. Ha habido personas que dudan y levantan falsos argumentos contra la resurrección de Cristo, pero ningún fundamento ha tenido éxito. El primer testimonio que nosotros vemos, ¿verdad?, que vieron los discípulos fue la tumba vacía. Y ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Cuando María Magdalena fue a la tumba, se encontró la piedra removida y no había nadie, solo las telas con las que había envuelto el cuerpo. Solo vemos en Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Ya saben cómo era Simón Pedro. Ya saben que Simón Pedro era aventado, ¿verdad? Y no tenía miedo. Y al otro discípulo, aquel que amaba, ¿quién era? Juan, ¿verdad? Al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Siguiente, por favor. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Pedro y Juan salieron al sepulcro. Versículo 4, por favor. Y corrían, o sea, se fueron corriendo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. ¿Y fue el primero que lo vio? No sabemos qué haya pasado, eso no lo explica la palabra. Pero Juan, que era el que amaba, fue el que llegó primero. Pero no fue el primero que entró a la cueva. Dice la Biblia, ya me lo quitaron, el anterior. Dice que corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, el 5. Ahora sí. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No sé qué pasaría, ¿verdad? ¿Tú sabes? No, ¿verdad? No sabemos. Eso no lo explica la palabra. Versículo 6. Pero Pedro, que era el aventado, luego llegó Simón Pedro atrás, ¿verdad? Porque ya ven que primero llegó Juan y atrás venía corriendo, corría más despacito, como llovinando. Pero dice, luego llegó Simón Pedro, pero Pedro tras él, y entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos, 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Luego vemos eso a detalle, qué significa. Versículo 8.
Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Qué dice? Y vio y creyó. Y vio y creyó. Muchas veces tenemos que ver para creer. Muchas veces hemos pasado por esas cosas que tenemos que ver para creer. 9, versículo 9, dice la Biblia, porque aún no habían entendido la Escritura. Fíjate qué impresionante es esto. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Ellos acababan de saber esto? No. Al principio dije, ¿verdad? De Mateo, 3 veces ya les había dicho, hey, ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces tú has visto la provisión de Dios? ¿Cuántas veces Jesús te ha hablado? Nuestro Dios a través de su palabra. Y aún no la entendemos. Y aún somos tercos. Aún somos insensatos. Aún no entendemos la palabra de Dios, aunque vengamos a la iglesia. Ellos habían convivido con Él 3 veces, Frida. 3 veces les había dicho. Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a lo suyo. No me respondas, iglesia, pero yo mismo me puedo considerar. ¿Cuántas veces aún asistiendo a la iglesia y conociendo de la palabra, conociendo de los milagros, aún no creemos? Y vivimos una vida de desobediencia. Un día venimos y otro día no sabemos. ¿Cuántas veces podemos nosotros poner argumentos falsos? Y lo más triste es que tú dices una cosa que vas a hacer y al rato pones el Face que estás haciendo otra cosa. Wow. Qué triste es eso. ¿Cuántas veces nos ponemos esos argumentos falsos? Ayer veíamos en el devocional. ¿Quién ve el devocional? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. De 312. Y ayer me llegó mucho el ensayo a meditar, porque me hizo reflexionar. De hecho, es un ensayo a meditar que viene aquí en el devocional, que toda la iglesia de Aguaviva Tampico lleva. ¿Sabes qué es lo que creemos, Rafael, Lalo, Lili, Edgar? Creemos nada más lo que nuestra lógica nos dice. Creemos nada más lo que mi mente piensa. Creemos de acuerdo a nuestra lógica y creemos a medias. ¿Sabes qué equivale creer a medias? ¿Saben qué equivale creer a medias? Es no creer en lo absoluto. Creer a medias es no creer en lo absoluto. Y nos justificamos con la naturalidad humana y los deseos de la carne y la lógica o el pensamiento natural. O decimos, es que lo merezco. Hoy en día, y esto me llenó mucho, amigos, hoy en día nos corresponde hacer una principal misión. ¿Y saben cuál es la principal misión? Restaurar la iglesia. Restaurar la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, incluyéndome.
restaurar la iglesia a santidad. Restaurar duele, y más cuando habla el predicador o habla la persona o el líder que está aquí arriba y llega algo que te llega, ¿verdad? Que nos llega, me incluyo, y no nos va a gustar, y hasta puede haber gente que se enoje, y puede haber gente hasta que decida irse. Pero yo no voy a callar de lo que dice la Biblia. Yo no voy a callar. Nunca voy a callar. Ni nunca voy a diluir la palabra de Dios. Yo les voy a hablar lo que dice la Biblia. Pero por quedar bien con alguien, nunca voy a diluir la palabra. Nunca les voy a decir algo que está mal, diciéndoles que está bien. Esa es mi responsabilidad como pastor de esta iglesia. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:12, donde dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y si son muchos, van a quedar poquitos, vamos a quedar poquitos. Tenemos que orar que no seamos de esos muchos, que seamos de esos poquitos que queden. Porque eso dice 24:12 del libro de Mateo. No lo estoy inventando. Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. Si son muchos, ¿cuántos quedan? Poquitos. Yo quiero ser de esos poquitos. Yo quiero que la iglesia Agua Viva Tampico seamos de esos poquitos. Que toda la iglesia de Agua Viva Tampico seamos de esos poquitos que quedemos. Es bíblico, no lo estoy inventando. Eso es palabra de Dios y es palabra profética. Oremos, iglesia, para que no seamos de esos muchos que abandonan el camino del Señor, que abandonan la palabra porque se pueden sentir lastimados. Pero esa es mi responsabilidad, hablar de la palabra de Dios. La tumba está vacía. ¿Qué testimonio podemos dar de que Dios existe? Hay muchos. Hay un señor que se llama Félix, que vive en Tamoz. ¿Lo conocen? Él hace varios años, una vez en la noche a las 1 de la mañana más o menos, nos hablaron que él todavía no conocía del Señor, su esposa sí, y que él al cruzar la calle, la carretilla en Tamoz, donde tienen un negocio de pollos, vino un tracto, un camión, y lo atropelló. Y me habló la hija llorando. Y ya había llegado la Cruz Roja, pero que no querían levantarlo porque tenía parte del cerebro por fuera, estaba todo apachurrado. Los intestinos afuera, estaba apachurrado. Y que la Cruz Roja les decía, ya no, dice, háblenle al Ministerio Público porque, oiga, pero todavía se mueve. Sí, pero de un momento a otro. Fue tanta la fe de su esposa, de su hija. Levántenlo. Y literalmente, amigos, no estoy exagerando. Dice que casi con pala le levantaron y le metieron en los intestinos y todo, y se lo llevaron. Él vive. Él se congrega todavía aquí. Hoy no vino por alguna circunstancia de su negocio, pero los miércoles aquí está siempre. Yo lo vi posteriormente. Tenía un hoyo aquí en la cabeza, así, un hueco así. Luego ya
varias operaciones, pero él vive. Él en aquel entonces no conocía de Dios. Él era adorador de otras cosas. Y hoy sirve al Señor. Hoy reconoce que Dios lo salvó. ¿Qué más? Yo vi ese milagro. Hace poco, muchos de los que estamos aquí conocemos a Félix, al otro Félix. ¿Ahí estás, Félix? Pásale, Félix. Ese es también para mí es un testimonio. Ese para mí es un testimonio de que Dios vive, Dios existe y Dios es un hacedor de milagros. Yo fui a verlo al segundo día. Su accidente fue el martes. Fue martes. Yo fui el miércoles y estaba la esposa allá afuera y me dice, pues no lo dejan pasar porque está inconsciente y dice el doctor que a lo mejor va a ser necesario unas operaciones y va a ser necesario y va a quedar mal y no se acuerda de nada. Pero yo entrando, que Dios me dio la gracia y el favor de entrar, ¿verdad? Porque no dejan entrar. Llegué con él, le puse la mano. Él abrió los ojos. ¿Y qué creen lo primero que me dijo? Pastor, nada más que me quiten esto y me voy a ir a servir ahorita. Él servía el miércoles. Platícale algo de lo que pasó. Brevemente, porque ya estamos en tiempo. Muy buenas tardes a todos. Sin resurrección del Señor, todo sería vano. Todo sería caos en nuestras vidas aún en este momento, en este tiempo. Pero nosotros llegamos a los pies del Señor, conocimos al Señor. Y dice el libro de Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, dice el Señor. Tal vez aquí habemos todavía personas que tenemos tiempo, que hemos oído del Señor, de los milagros, el poder del Señor que Él tiene para con nosotros, de sanarnos, de levantarnos, cualquier situación que estemos pasando, viviendo en estos tiempos. Pero yo tomé esa palabra donde dice el capítulo 19, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra que yo tomé cuando fui a ese encuentro con el Señor. Esa es la palabra que yo recibí en mi corazón y desde ese día estoy aquí hasta el día de hoy. Yo le creí al Señor. Yo tomé esa palabra para mí. Y dice la Biblia que Jesús resucitó al tercer día. Yo estaba programado para una cirugía o estaba en una situación de muerte, como habían comentado la gente. Pero al tercer día a mí me sorprendió también, porque yo no sabía que yo estaba en esa situación, porque yo me sentía muy bien donde estaba yo. No sentía un dolor, nada en mi cabeza, en mi oreja, en mi oído, en mi cuello. No sentía nada de ningún dolor. Yo me sentía bien. Y el pastor también fue a visitarme y él me tomó de la mano. Y yo estaba en sueños con el Señor. Yo estaba viviendo esos momentos una relación con el Señor. Y no sé si el pastor me despertó, el Señor me despertó. Y yo le dije al pastor, yo quiero seguir sirviendo al Señor. Pero ese día jueves, el tercer día, en la tarde, llega el médico, llega el doctor, mirando el mismo estudio, la tomografía que me habían hecho el primer día, cuando ya me estaban preparando para la cirugía. Y él entra en la tarde, y ya creo que ya era de noche. Y me sorprende el doctor
Dice: Señor, les traigo una noticia para ustedes, me dice. Yo estaba despierto, yo estaba bien, me sentía bien, no sentía nada de dolor. Y me dice: creo que vamos a evitar la cirugía, Señor. Yo le dije: ¿cuál cirugía? Y el doctor estaba observando la misma tomografía, el mismo examen, el mismo estudio. Pero Dios ya había obrado. Este Dios es un Dios real, que Dios vive. Y Él puede obrar en cualquier momento, en cualquier situación que estés pasando. Y ese doctor vio la mano del Señor en la tomografía. Y Él dijo: vamos a evitar la cirugía. Y en 3 días tú te vas a levantar y te voy a dar de alta. Y vas a estar en tu casa para que reposes, dice el Señor. Eso pasó en el mes de septiembre, pero aún el Señor sigue obrando. Ese Dios real, ese Dios vivo, tú sigue obrando hasta el momento. No sé si ustedes saben o han escuchado que mi esposa tenía una situación y le hicieron la cirugía el miércoles. Yo sé que muchos han creído en Dios, han orado, han clamado al Señor. Yo le doy gracias a nuestros pastores por sus vidas y por cada uno de ustedes que no han dudado de Dios, que han creído a Dios. Y estaban en oración, a mi esposa tenía en oración, y lo operaron el día miércoles, y el jueves fue dado de alta. Pero ella me dice: Dios ha estado conmigo, dice. Dios ha estado conmigo. Y salió llorando del hospital, porque dijo: ustedes saben el proceso de esa situación de una cirugía. Ella dijo: los doctores me dijo, te va a provocar dolor, te va a provocar ardor en tu cuerpo, te va a provocar asco por esa cirugía que te van a hacer. Ella salió y me dijo: Dios estaba conmigo, Dios está con nosotros, dice, porque no sentí ni un solo dolor de lo que me hicieron, de lo que viví, de lo que pasé, y hoy me he levantado, gracias a Dios. Ella se ha levantado y está en casa en reposo, pero ella dice: Dios ha estado conmigo. Ese Dios es real, Dios vive. Si alguien le cree a Dios, se puede parar de pie para darle esa ofrenda de aplausos al Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sea para ti la gloria y la honra. Vamos a celebrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en esta iglesia. Quien la ha creído, al Señor. Gracias, gracias. Cristo vive y por siempre reinará. Estamos ya en tiempo. Luego otro día platicaremos cómo llegó Félix. Es una muy bella historia, muchos ya la sabemos. Pero cómo llegó Félix a los pies del Señor. También Dios lo trajo y fue un milagro. Pues Él vive, nuestro Dios vive. Y vamos a celebrar. Vamos a celebrar que el Señor vive. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive. Él vive. Él vive y por siempre reinará. Él vive, Cristo vive. Vamos a celebrar.
vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, Él vive y por siempre reinará. Él vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Fuiste a la cruz, moriste por mí, pero resucitaste. Y ahora estás en mi corazón. Y si hubiera alguien aquí que dijera, yo también quiero llevarme a Jesús en mi corazón, no cuesta nada. Es para ti, es para mí, es para todos. Solamente hay que creer, hay que decir, yo quiero. Yo también quiero ese gran milagro en mi corazón. Yo también quiero testificar de que ha pasado algo, de que Dios me tiene en gozo aún en la adversidad. Habrá alguien aquí que dice, yo quiero que oren por mí. Yo quiero orar para decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Que seas tú el que esté viviendo y reinando aquí. Habrá alguien, una persona que vino por la primera vez o que vino ya de más días, pero no ha hecho esa declaración tan hermosa y tan importante. Muchas gracias. Gloria, Normita, hoy vamos a hacer una oración con ellos y por ellos también, porque hay fiesta en el cielo. Venga acá, vengan. Todos con los ojos cerrados, y tú también que estás de atrás de ese dispositivo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, entra en mi vida, Entra en mi vida, entra en mi corazón. Hoy te reconozco como mi Dios, mi Señor, mi amigo, mi proveedor, mi sanador, mi Rey, mi libertador, mi Salvador. Fuiste a la cruz, moriste por mis pecados, derramaste tu sangre, y hoy con mi boca y con mi corazón yo te invito a que vengas a ser el Rey de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo hoy. Soy salvo hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Cuando alguien recibe a Cristo, porque es un pecador que se arrepiente. Gracias, Jesús. Un día nosotros también hicimos esta declaración y nuestra vida cambió. El día de hoy le damos gracias por estar aquí, por estar detrás de este aparato viendo la transmisión. Que sea de este día y para siempre. Que usted nunca se aleje. Que usted nunca sea como los incrédulos, que un día llegó, recibió a Cristo, pero después se fue.
Ahí va Jesús, sí, ahí va Jesús en su corazón. Pero para recibir ese testimonio, esos milagros grandes, uno tiene que permanecer. Uno tiene que permanecer. No es nada más ser cristiano porque sigo a Cristo. Soy cristiano porque lo tengo en mi corazón y porque le sirvo, y porque le alabo, y porque le canto, y porque le danzo. Levante su mano, va a ser usted bendecido. Y yo también. El Señor nos bendiga y nos guarde. Él haga resplandecer el rostro de Él sobre cada uno de nosotros. Ponga en nosotros paz. Tenga de nosotros misericordia. Le agrademos este día. Le sirvamos y abramos nuestra boca para testificar que Él vive y que vive en nuestro corazón. Amén. Cántele.